Así Juventud, este es tu programa Cultura en todas sus formas. Sí, Cultura en todas sus formas ahora tiene nada más al contador público colegiado de la ciudad capital de Lima, pero también especialista en diferentes temas sobre lo que vendría a ser visión y lectura del aura y dematopia. Taller teórico práctico, los dones y preparación para el cambio dimensional. Suena algo bastante complejo, ¿no? Pues ahora vamos a presentarlo y vamos a salir de todas esas dudas. Bienvenido a Cultura en todas sus formas, señor Roberto Vargas de la Gala. Muy buenas tardes, colega Jaime Luis Macedo. Es un privilegio estar aquí en tu programa y muy contento por esa oportunidad. Así es, el día de hoy se va a llevar a cabo un taller. Si nos explicas, si invitas también al público en general de toda la ciudad imperial del Cusco. Por supuesto que sí. En realidad el taller tiene que ver con el ADN en la evolución. La clave de todo esto es el amor. Resulta ser que en el ADN existen 64 códigos o cadenas de aminoácidos. Ustedes me entienden esto que tiene que ver. Pues bien, nuestros abuelos habrían activado hasta el código número 19. Nuestros padres habrían activado hasta el código 20. Nosotros, nuestra generación, habría activado hasta el código 24. Y nuestros hijos, los que están viniendo, lo han activado el código 25, 26, hasta el código 33. ¿Eso qué significa? Que nuestros abuelos, por haber activado simplemente hasta el código 19, probablemente no pueden entender ahora lo que es la informática, la cibernética, como a nuestros padres les cuesta de repente ingresar ahora al internet, por dar el ejemplo. Y como a nosotros en algún momento nos puede costar, cuando pase el tiempo, adaptarnos a las nuevas tecnologías de las nuevas generaciones. Por eso es que es importante que tengamos conciencia que este tema es importante. Así es, Roberto, si me permites, parece que el audio en el switcher está un poquito mal y lo vamos a arreglar. Sí, probamos el micro y por supuesto, entonces reiteramos, nos encontramos en este momento en Cultura en todas sus formas con el señor Roberto Vargas de la Gala, ¿no? Y lo que vamos a tocar, un tema nada más, dones y preparándonos para el cambio dimensional, ¿no? Entonces, el señor Roberto Vargas de la Gala nos hablaba de nos estaba comentando diferentes tipos de ADN, pero para aclarar, ¿qué significa ADN para nuestros televidentes? Bien, el ADN vendría a ser esa parte genética del ser humano en el cual estarían depositados aquellos dones que le permiten al ser humano ser hombre o ser mujer, poder hablar, el color del cabello, el color de la piel, las habilidades, por ejemplo, algunos para pintar, otros para dibujar, otros para escribir, otros para la oración, ¿no? Entonces ahí están las claves importantes que tiene el ser humano. Este ADN está compuesto por 64 cadenas de codones o aminoácidos. Entonces, si uno descompone la palabra co, es unión, y dones, se va a 1 Corintios capítulo 12, donde dice, y algunos tendrán dones para pintar, otros para sanar, otros para profetizar, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, ¿cuál es el papel del ADN en el ser humano? Bien, el ADN es una clave muy importante. Fíjense ustedes, amigos, los rusos hicieron una investigación no hace poco, en el cual contrataron a los mejores lingüistas del planeta e hicieron reproducir el verbo a través de un láser y sacaron una porción del ADN en vivo y le lanzaron esa frecuencia de láser y le abrieron un hueco. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano cuando habla emite un láser, que cuando esa palabra llega al corazón de ADN abre el amor, el gen crístico, pero cuando va con violencia lo cierra más bien. Entonces aquí es importante el uso del verbo en nosotros, porque tanto los políticos, los periodistas, los profesores, nosotros los padres, tenemos que saber usar el verbo adecuadamente, porque lo contrario estaríamos bloqueando y cerrando la posibilidad de que ese ADN continúe evolucionando. Entonces, Roberto, ¿por qué es tan importante este verbo que tú nos mencionas y a qué se refiere? De repente nosotros decimos verbo, pero no lo entendemos muy bien. ¿A qué se refiere este verbo y por qué es tan importante para nosotros? Muchas gracias, Jaime, muy interesante tu pregunta. Fíjate, hablar es algo mental. Por ejemplo, yo puedo hablar y decir hola, buenas tardes, pero no conozco a las personas. Pero cuando yo verbalizo es que hablo y además cargo de emociones. Entonces, la palabra, cuando está cargada de emociones, es verbalizar. Entonces, la palabra es la pala que abre la mente y el corazón. Y cuando nosotros nos dirigimos desde el corazón con emociones, vamos a ir directamente al corazón y a la mente de la persona. Si es un mensaje positivo, pues lo vamos a motivar. Y si es un mensaje en contrario, lo que vamos a hacer es apagarlo. Por eso la importancia del uso del verbo. Bien, entonces también diríamos por qué podemos encontrar evidencias en el ADN, ¿no? Bien, si ustedes ven, mis amigos, aquí justamente en el panel podemos ver unos ponchos. Ahí van a ver unas figuras helicoidales en el poncho. Esto del ADN no es de ahora. Nuestras culturas antiguas siempre lo han tenido presente. Y si lo podemos ver allá, una ponchadita en la cámara,
van a ver ahí el ADN formado en esto. Entonces, este es una... ¿Qué quiere decir, Roberto, que el ADN se encuentra en todas partes? Así es, en todas las culturas. En todas las culturas y en todas las cosas que nosotros Así usamos. es, ahí lo podemos ver en el poncho, por ejemplo. Lo podemos ver, ahí está claramente el ADN. Y está también a lo largo de la cultura inca, en lo que vendría a ser la ruta del Capañán, desde Tiahuanaco hasta Cuela, en Cajamarca, existen tallados inclusive en las rocas de la forma del helicoidal del ADN. No es un tema nuevo. Entonces, no solamente el ADN es utilizado por los médicos para dar pues la felicidad de un hijo o de una hija que va a tener, o si es su propio hijo, sino para muchas cosas más. Por supuesto, ahí tenemos la gran posibilidad de poder comprender cómo es que Dios nos ha dado esa maravillosa oportunidad de vida y cómo nos ha dotado de todos esos dones, entre ellos la posibilidad de ver el aura y la dermóptica. Cuando hablamos del aura, bueno, nosotros a veces entendemos por aura que de repente tenemos algo acá arriba de nuestra cabecita que nos acompaña siempre, o a veces dicen, ¿no? Alguien, tu aura está muy oscuro, tu aura está muy bien, tu aura está muy triste. ¿Qué opinión nos darías o qué reflexión nos darías tú como analista de este ADN en la evolución? Muy bien, eso del aura es un tema muy interesante y sobre todo en nuestra profesión actual. Nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con muchas personas justamente por nuestra capacidad profesional. Y entonces el aura es el campo electromagnético que rodea al ser humano y tiene distintos colores. Entonces no basta que una persona vista muy bien, o hable bonito, o se exprese bien, porque no sabemos qué intenciones hay detrás. Si no, veamos lo que ocurre en las escuelas o lo que ocurre con personas que, ¿no?, de casos de pedofilia, ¿no? Entonces, si uno tuviera la posibilidad de poder ver el aura, podría saber exactamente, antes de hablar con la persona, cómo es, cómo piensa, cómo actúa y qué intenciones tiene. A entrevistar con una persona, ¿cómo veo su aura? ¿Hay alguna forma de ver su aura? Por supuesto que sí. El día de mañana precisamente, y hoy día vamos a hacer la parte teórica, vamos a enseñar a las personas a ver el aura a través de ejercicios simples. Nuestros niños tienen esa posibilidad. Lo que pasa es que a raíz de la cultura, de la educación y de las formas de crianza, vamos bloqueando esa posibilidad innata que tenemos los seres humanos. Porque por el aura podríamos, por ejemplo, saber frente a una persona que va a cometer algún acto, si podemos inclusive ayudarlo a evitar que caiga en ese tipo de situaciones, ¿no? También acá dentro del taller que el día de hoy lo vas a realizar, Ica dermóptica, ¿qué significa esto? Es una palabra un poquito difícil. Bien, es un tema muy interesante. Dermo es piel y óptica es ver a través de la piel. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber que alguien se ha perdido, nos trae una fotografía y con poner las manos en la fotografía y mediante unas prácticas de respiración y relajación podemos detectar algo de esa información. Ha habido casos en que se han perdido personas y con la ropa, con tocar la ropa o con hacer un ejercicio de relajación o de meditación con la fotografía se puede saber dónde está la persona o qué puede estar afectándole en la salud. Esa es una práctica que ha existido aquí en la cultura inca y de otras culturas también. ¿Nuestros incas practicaban eso? Por supuesto que sí, porque el tipo de ambiente que ellos vivían y la forma de la tradición que ellos mantenían siempre están en contacto con la naturaleza y vivían de manera armónica. Y ellos, aquí inclusive en la actualidad existen maestros andinos que tienen esta posibilidad de ver más allá de lo que los ojos ven y de percibir inclusive con las palmas de las manos. Por ejemplo, cuando uno va a las ruinas de Machu Picchu, mucha gente pone las manos. Basta que uno ponga las manos, automáticamente si está sensibilizado puede detectar información de la zona y después la puede confirmar. Esto sí, realmente lo hemos visto, pero cuando a veces los turistas van, ponen las manos, a veces lo hacen con deporte o por curiosidad. De repente esto de imponer las manos sobre las piedras incas, habría que hacerlo con bastante fe, con querer captar esa energía, también poniendo parte de nosotros. Por supuesto que sí, ese es un aspecto muy interesante que has tomado, colega, en ese instante, porque acá hay una responsabilidad. Estas ruinas arqueológicas que existen acá son como especies de bibliotecas o de archivos que tenemos que preservar, porque acá hay un detalle. Este planeta que tenemos nosotros no lo hemos heredado a nuestros padres, nos los han prestado los niños y las nuevas generaciones, y tenemos que preservar esto por ellos y por nosotros también. Entonces, ¿qué debemos hacer los adultos y la familia para comprender pues todo esto que nos estás explicando? Bueno, en primer lugar, comenzar a aperturar un poco la mente, comenzar a entender de que no estamos aquí en este planeta simplemente para nacer, crecer, producir y en tiempos libres dedicarnos a pelearnos, sino para muchas cosas más, como por ejemplo entender por qué razón hemos venido a este planeta Tierra, qué más hay que hacer, cómo podemos ayudar a que nuestro planeta sea un mundo mejor para vivir para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Perfecto, Roberto. También acá tenemos tu libro. Te has escrito muchos libros sobre el ADN y otros temas adicionales, ¿no? Sí.
podemos verlo acá. Realmente tenemos uno de los textos escrito nada más por Roberto Vargas de la Gala.